Un exgeneral negro en bancarrota, en juicio, podría perder su casa. Entonces, el juez escuchó su nombre y se quedó atónito. Caso número 4693, Fairview Bank contra Marcus Johnson. La voz monótona del secretario judicial resonó en la sala, casi vacía un miércoles cualquiera. Un hombre negro de 68 años se levantó lentamente de la última fila. Marcus Johnson caminó con la cabeza bien alta hacia la mesa de la defensa, solo, sin abogado. Señor Johnson, entiendo que ha decidido representarse a sí mismo en este caso de ejecución hipotecaria, preguntó el juez Richard Brennan, apenas disimulando su aburrimiento. Otro caso rutinario de alguien que no podía pagar sus cuentas. Sí, su señoría, respondió Marcus, con su voz profunda y clara que contrastaba con su frágil apariencia. No puedo permitirme. Un abogado. El abogado del banco, con su traje italiano y reloj suizo, sonrió discretamente mientras organizaba una pila de documentos. Señoría, este es un caso sencillo. El demandado lleva 15 meses de retraso en el pago de su hipoteca. Fairview Bank solicita la ejecución hipotecaria inmediata de la propiedad, tal como se estipula en el contrato. El juez asintió distraídamente, hojeando los documentos. Señor Johnson, ¿tiene algo que decir en su defensa? Marcus respiró hondo antes de hablar. Su señoría, serví a este país durante 34 años en las Fuerzas Armadas. Completé 3 misiones en Afganistán y 2 en Irak. Después de jubilarme, a mi esposa Eleanor le diagnosticaron un cáncer terminal. Los tratamientos experimentales han agotado todos nuestros ahorros. El abogado del banco lo interrumpió. Señoría, lamentamos la situación personal del señor Johnson, pero el banco tiene derechos legalmente protegidos. Fue en ese momento que el juez, al pasar una página del expediente, se quedó paralizado. Su mirada se fijó en un detalle de la identificación completa del acusado. General Marcus D. Johnson, murmuró, pálido de repente. Toda la sala notó el cambio repentino en el semblante del juez. Le temblaba ligeramente la mano mientras se ajustaba las gafas, releyendo el nombre varias veces como si no pudiera creer lo que veía. ¿Es usted el general Johnson de la Operación Escudo, del desierto? La voz del juez se quebró levemente. Marcus asintió, sin comprender la reacción del magistrado. Sí, señor. Me retiré como general de 3 estrellas hace 6 años. El juez Brennan se levantó bruscamente, algo prácticamente insólito, en una audiencia rutinaria. Este tribunal tomará un receso de 15 minutos, anunció con voz temblorosa, abandonando la sala antes de que el secretario pudiera hacer el anuncio formal. La confusión reinaba en la sala. El abogado del banco intercambió miradas perplejas con sus asistentes. Marcus permaneció impasible. Solo su mirada delataba una curiosidad contenida. Cuando la puerta trasera se abrió de nuevo, no solo regresó el juez. Lo acompañaba un hombre mayor con uniforme militar completo, con medallas que le cubrían casi todo el lado izquierdo del pecho. Todos de pie, anunció el oficial mientras el juez volvía a sentarse, visiblemente conmovido. Antes de continuar, dijo el juez con renovada solemnidad, quisiera reconocer la presencia del general William Harrison, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien ha solicitado permiso para dirigirse a este tribunal. Un murmullo recorrió la sala. El abogado, antes, seguro de sí mismo, ahora parecía profundamente incómodo. Lo que nadie sabía era que el nombre del general Marcus D. Johnson tenía un significado mucho más allá de los registros oficiales de las Fuerzas Armadas. Una historia de heroísmo y sacrificio deliberadamente borrada de los libros de historia. El hombre que ahora enfrentaba la pérdida de su hogar había salvado más vidas estadounidenses que cualquier otro oficial en toda la Guerra del Golfo. Si esta historia de injusticia contra un héroe olvidado te conmueve, regístrate ahora para descubrir qué sucede cuando la verdad sobre el General Johnson finalmente salga a la luz tras décadas de silencio. El general William Harrison caminó hacia el centro de la sala,
impecable con su uniforme ceremonial. Recorrió con la mirada la sala hasta posarse en Marcus. Su señoría, solicito permiso para dirigirme directamente al general Johnson, dijo, con el consentimiento del juez. Harrison cruzó la sala y, para asombro general, se puso firme con precisión militar frente a Marcus. General Johnson, señor, es un honor estar de nuevo en su presencia. Tras él, el juez Brennan también se levantó, mostrando respeto militar, algo totalmente fuera de protocolo en un tribunal civil. El abogado del banco observaba la escena con visible incomodidad, susurrando nervioso a sus asistentes. Caballeros, aunque este momento es inusual, tenemos un caso muy claro de ejecución hipotecaria. La antigua condición militar del señor Johnson, si bien respetable, no altera la situación financiera. Harrison se volvió hacia el abogado, con una mirada tan intensa que lo hizo retroceder un paso. Para usted, soy el general Johnson, y creo que este tribunal querrá escuchar lo que tengo que decir antes de tomar una decisión. El juez asintió. Estoy de acuerdo, y sugiero que el banco espere antes de solicitar un juicio sumario. Afuera de la sala, una joven negra de unos 35 años observaba atentamente el proceso. Cuando se anunció el receso, se acercó discretamente a Marcus. General Johnson, soy la doctora Amara Washington, de la Oficina de Asuntos de Veteranos. ¿Podemos hablar en privado en el pasillo vacío?, dijo Amara en voz baja, mostrando documentos en su tableta. General, he estado investigando una serie de irregularidades en los registros de pensiones militares. ¿Sabía que su pensión se paga un 60% menos de lo que debería? Marcus frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Siempre me han dicho que la cantidad era correcta. Desafortunadamente, eres la 12ª víctima que he encontrado. Parece haber un patrón. Se seleccionan con mucha precisión los veteranos a los que se les han calculado mal las pensiones. Dudó. La mayoría de los afectados son oficiales negros de alto rango. El rostro de Marcus permaneció impasible, pero sus ojos revelaron un atisbo de comprensión. Años de enfrentarse a barreras raciales veladas en el ejército le habían enseñado a reconocer la discriminación institucionalizada. Mientras tanto, en la sala privada del tribunal, el general Harrison le mostró al juez Brennan una carpeta, marcada como confidencial. La operación Escudo del Desierto no era lo que el público conoce, dijo Harrison, usando el nombre de pila del juez para revelar intimidad. El plan original fue un desastre. Habría costado miles de vidas estadounidenses. El juez examinó los documentos palideciendo. Esta es la verdadera razón por la que Johnson nunca recibió reconocimiento público. Porque desobedeció órdenes directas del Estado Mayor Conjunto. Desobedeció órdenes estúpidas y salvó la vida de 2.800 estadounidenses. Harrison lo corrigió con suavidad, y a cambio se le negó discretamente su 5ª estrella y se le obligó a retirarse. Algunos miembros poderosos del gobierno prefirieron enterrar el incidente antes que admitir que un general negro tenía razón y que todo el mando blanco estaba equivocado. En el vestíbulo del tribunal, el abogado del banco habló agresivamente por teléfono. No me importa quién era. Necesitamos esa propiedad para el proyecto del complejo turístico. Ya tenemos compradores interesados. No podemos posponerlo. Mire, solo es un anciano que no puede pagar sus cuentas. ¿A quién le importa si llevaba uniforme hace décadas? No se dio cuenta de que Amara Washington estaba a unos metros de distancia, grabando discretamente la conversación con su teléfono. 2 horas después, el tribunal volvió a reunirse. El abogado del banco, con la confianza recuperada, sonrió al notar la ausencia del general Harrison. Su señoría, apreciamos el respeto por el servicio militar del acusado, pero los hechos siguen siendo los mismos. Lleva 15 meses en mora, y el banco tiene el derecho legal de ejecutar la hipoteca. El juez Brennan miró a Marcus. General Johnson, ¿tiene algo que añadir antes de que tome mi decisión? Marcus se levantó lentamente. Para sorpresa de todos, Amara Washington se acercó a él. Su señoría,
Le presento al doctor Washington como mi representante legal. El abogado del banco se rió. Un abogado de última hora no cambiará los hechos. Señoría, respondió Amara con calma. He trabajado discretamente en este caso durante 6 meses. Se acercó al juez y le entregó una carpeta gruesa. Solicitamos formalmente un aplazamiento de 30 días de esta audiencia, según lo estipula la Ley de Alivio Civil para Militares, mientras presentamos una reconvención contra el Banco Fairview. ¿Contrademanda?, se burló el abogado del banco. ¿Con qué fundamento? Amara sonrió levemente. Préstamos abusivos, discriminación, violaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito y pruebas de que el banco se centró deliberadamente en veteranos negros con hipotecas con condiciones abusivas. Tenemos pruebas de una práctica sistemática que afectó a más de 700 veteranos. La sonrisa del abogado del banco se desvaneció. Lo que nadie en la sala sabía era que Marcus Johnson no solo luchaba por su casa. Detrás de este hombre de aspecto frágil operaba una red de exmilitares y expertos en derechos civiles que durante los últimos 6 meses habían preparado meticulosamente un caso que amenazaba con exponer no solo las prácticas discriminatorias del Fairview Bank, sino también una trama mucho mayor que involucraba al propio Departamento de Defensa. El banco creía estar demandando a un anciano indefenso. De hecho, estaba a punto de enfrentarse a un estratega militar que había dedicado toda su vida a convertir aparentes desventajas en victorias decisivas. Y mientras el abogado del banco intercambiaba miradas nerviosas con sus asistentes, el general Marcus Johnson sostenía en su bolsillo una memoria USB con documentos que podrían sacudir los cimientos del Pentágono. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando la audiencia se reanudó 3 semanas después. El abogado del Banco Fairview mantuvo una sonrisa segura mientras consultaba con sus asistentes. Después de todo, ¿qué tan peligrosa podría ser una investigación de última hora? Todos de pie para el juez Richard Brennan, anunció el secretario. El juez entró con expresión seria, seguido de 2 representantes del Departamento de Justicia, quienes ocuparon sus asientos en la sección de observadores. El abogado del banco frunció el ceño, sin esperar la presencia federal. Antes de proceder, anunció el juez, debo informarle que he recibido pruebas sustanciales relacionadas con este caso. Dr. Washington, el tribunal concede su solicitud de presentar nuevas pruebas. Amara se levantó con calma. A su lado, Marcus permanecía impasible, con la misma dignidad militar evidente en su postura. Su señoría, solicitamos permiso para presentar la prueba A, que documenta un patrón sistemático de discriminación en el Banco Fairview contra oficiales militares negros retirados. El abogado del banco saltó de su silla. ¡Protesto! Eso es completamente irrelevante para un simple caso de ejecución hipotecaria. Revocado, respondió el juez secamente. Proceda, señora Washington. La pantalla de la sala del tribunal se iluminó con gráficos y tablas. Nuestro análisis abarca 2.467 préstamos otorgados por Fairview Bank a veteranos militares durante los últimos 8 años, mientras que los veteranos blancos recibieron consistentemente tasas de interés entre el 3,1% y el 3,8%, los veteranos negros de rango equivalente recibieron tasas entre el 5,9% y el 7,2%. Se oyeron murmullos por la sala. El abogado del banco se removió incómodo. Más específicamente, continuó Amara, las tasas más altas se aplicaron a los oficiales negros de alto rango, con un aumento estadísticamente significativo por cada ascenso por encima del rango de mayor. Hizo una pausa. En resumen, cuanto más exitoso era el oficial negro, mayor era la sanción financiera impuesta por el banco. Eso es absurdo, interrumpió el abogado del banco. Correlación no implica causalidad. Hay cientos de factores que determinan las tasas de interés. Amara sonrió levemente. En efecto, por eso trajimos esto. Mostró una correspondencia interna del banco por correo electrónico entre el vicepresidente de préstamos, Lawrence Keller, y el director regional, Simon Whitford,
con fecha del 5 de junio de 2018, que decía: es necesario reevaluar los perfiles de riesgo de los clientes militares pertenecientes a minorías. Sabemos que tienen mayor probabilidad de experimentar problemas financieros después de la jubilación debido a su origen socioeconómico. El rostro del abogado del banco palideció. Lo más relevante, continuó Amara sin cesar, mostrando otro correo electrónico de septiembre de 2019 que se refería específicamente al préstamo del General Johnson. Esta propiedad está justo donde la necesitamos para el proyecto del resort. Vigílenla de cerca y asegúrense de que cualquier retraso se gestione con la máxima agresividad. Esta gente no suele poder permitirse un buen abogado. El juez Brennan se ajustó las gafas. Doctor Washington, sugiere que el banco manipuló deliberadamente las condiciones del préstamo del general Johnson con la intención de embargar su propiedad. Eso es exactamente lo que digo, señoría. Y hay más. Amara entonces llamó a su primer testigo, un ex empleado de asuntos de veteranos que temblaba visiblemente al subir al estrado. Señor Lawson, por favor, explique al tribunal su papel en la revisión de las pensiones militares de 2018. Lawson tragó saliva con dificultad. Yo era revisor del cálculo de pensiones. Nos ordenaron implementar un nuevo algoritmo de verificación que supuestamente corregiría errores en ciertos pagos. ¿Este algoritmo afectó a todas las pensiones por igual? No, admitió Lawson. Se dirigía específicamente a oficiales que habían recibido ciertas condecoraciones durante operaciones específicas en Oriente Medio, como el escudo del desierto. Amara insistió. Sí. El tribunal revisó entonces un memorando clasificado que detallaba una operación llamada rectificación. El documento explicaba cómo un grupo selecto de oficiales ha recibido sistemáticamente salarios inferiores a los que les correspondían en sus pensiones debido a una reevaluación de sus contribuciones operativas. Su señoría, dijo Amara con firmeza, lo que vemos aquí no es solo un banco depredador. Vemos un patrón coordinado de discriminación institucional que trasciende los sectores público y privado y que se dirige específicamente a hombres y mujeres que han servido a este país con distinción. Fue en ese momento que las puertas de la sala se abrieron de par en par. Entraron 6 hombres y mujeres con uniforme militar, todos con carpetas clasificadas. El abogado del banco parecía estar presenciando una pesadilla. Su señoría, dijo el general Harrison, quien había regresado con permiso del Departamento de Defensa. Estamos preparados para revelar la verdadera naturaleza de las acciones del general Johnson durante la Operación Escudo del Desierto, información que ha permanecido clasificada durante 32 años. La sala quedó en silencio mientras Harrison se acercaba a Marcus, quien permanecía imperturbable. En enero de 1991, el coronel Johnson recibió órdenes de desplegar 2.800 soldados estadounidenses en un valle cerca de la frontera iraquí. Los servicios de inteligencia sugerían que se trataba de una posición estratégica. El general Johnson contradijo la orden, alegando que era una trampa basándose en su conocimiento del terreno y los patrones de movimiento del enemigo. Harrison proyectó viejos mapas tácticos en la pantalla de la sala. Cuando sus superiores rechazaron sus objeciones, retrasó deliberadamente el despliegue 18 horas, tiempo suficiente para confirmar sus sospechas. Posteriormente, los satélites identificaron fuerzas iraquíes posicionadas exactamente donde él había predicho. Su desobediencia directa salvó miles de vidas estadounidenses. ¿Y cómo lo recompensaron?, preguntó Harrison retóricamente. Lo castigaron en secreto, le bloquearon la 5ª estrella, le calcularon mal la pensión, y cuando su esposa enfermó, el sistema al que había servido le dio la espalda. Abogado del banco estaba ahora visiblemente sudando, al darse cuenta finalmente de a quién se enfrentaba realmente. Su señoría, concluyó Amara, solicitamos la desestimación inmediata de este caso de ejecución hipotecaria, una revisión completa del préstamo bajo supervisión federal,
una compensación completa por la discriminación comprobada y una investigación inmediata de parte de las prácticas de Fairview Bank. El juez Brennan miró directamente al abogado del banco. «Caballeros, ¿tienen algo que decir en su defensa?» El abogado, reconociendo la catástrofe inminente, se levantó con resignación. «Su señoría, el Banco Fairview solicita un breve receso para reconsiderar su postura». «Denegado», respondió el juez. «Tuvo 3 semanas para reconsiderarlo. Ahora el tribunal tomará su decisión». Cuando el juez bajó el mazo, sellando la victoria de Marcus, el abogado del banco contempló al hombre que su cliente había subestimado tanto. El general Johnson le devolvió la mirada sin triunfo, solo con la tranquila certeza de un estratega que supo desde el principio cómo terminaría la batalla. La prensa esperaba afuera, ávida de detalles sobre el caso que ahora conmocionaba al sistema bancario, al Departamento de Defensa y al propio Pentágono. Lo que comenzó como una simple ejecución hipotecaria se había convertido en un caso emblemático de justicia racial que obligaría a una reevaluación nacional del trato que Estados Unidos daba a sus héroes olvidados. La historia de Marcus Johnson se convirtió en un símbolo nacional. Una semana después de la histórica audiencia, el Departamento de Justicia anunció una investigación exhaustiva sobre las prácticas discriminatorias en el sector bancario, dirigidas específicamente a los préstamos a veteranos militares pertenecientes a minorías. Fairview Bank intentó limitar el daño ofreciendo al general Johnson un acuerdo secreto, la propiedad de una vivienda sin deudas y una compensación económica sustancial. La respuesta de Marcus llegó a través de su abogado. El general Johnson no acepta silenciar la justicia. La justicia no debe negociarse en la sombra. 3 meses después, el Tribunal Federal emitió su fallo definitivo. Fairview Bank recibió una multa de $87 millones por discriminación sistemática, con órdenes de revisar todos los préstamos otorgados a veteranos negros durante los últimos 10 años. El vicepresidente Lawrence Keller y el director regional Simon Whitford enfrentaron cargos penales por fraude y discriminación. En cuanto a la propiedad de Marcus, no solo fue liberada de la hipoteca, sino que el banco recibió la orden de pagar 3 veces la cantidad original como compensación. «Nunca se trató de dinero», explicó Marcus en una inusual entrevista con CNN. Se trataba de exponer un sistema que trata a algunos héroes como desechables por el color de su piel. El Pentágono no salió ileso. Se formó una comisión bipartidista para investigar las disparidades en las pensiones militares. El resultado: más de 700 oficiales pertenecientes a minorías recibieron ajustes retroactivos por un total de más de $400 millones en beneficios que les habían sido negados injustamente. El otoño siguiente, Marcus Johnson utilizó parte de su acuerdo para establecer la Fundación Eleanor Johnson, nombrada en honor a su difunta esposa, dedicada a brindar asistencia legal gratuita a veteranos que enfrentan discriminación financiera y de vivienda. Durante 1900, la ceremonia de inauguración, el juez Richard Brennan apareció como invitado sorpresa. Los 2 hombres canosos se estrecharon la mano entre emotivos aplausos. «Su señoría», dijo Marcus sonriendo. «Supongo que debería agradecerle por haberle dado una segunda mirada a ese caso». «General», respondió Brennan, «fue un privilegio contribuir a corregir una injusticia que nunca debió haber ocurrido». Más tarde ese día, lejos de las cámaras, Brennan le reveló a Marcus algo que nunca se había mencionado en el proceso. Su propio hijo había servido como teniente bajo, el mando indirecto de Marcus durante la Operación Escudo del Desierto, en una de las unidades que habrían estado apostadas en el valle. «No solo salvaste a soldados anónimos», dijo el general Johnson, Brennan con la voz quebrada. «Salvaste a mi hijo. Y durante 30 años, nunca pude agradecerte como es debido, porque toda la operación permaneció clasificada». El exabogado del Banco Fairview trabajaba ahora en una pequeña oficina a las afueras de la ciudad, con su reputación arruinada
tras la exposición de sus despreciables comentarios sobre los veteranos negros. En las raras ocasiones en que lo reconocían, la gente cruzaba la calle. En cuanto a los ejecutivos del banco, Keller cumplía condena en una prisión federal de mínima seguridad, mientras que Whitford se había declarado culpable a cambio de una reducción de la pena y servicio comunitario obligatorio. Irónicamente, en un centro de apoyo para veteranos sin hogar, un soleado domingo de primavera, el general Marcus Johnson estaba sentado en el porche de su casa, la misma donde crió a sus hijos. Cuidó de Eleanor en sus últimos días y casi perdió la vida en un sistema injusto. Junto a él había un montón de cartas de veteranos de todo el país, todos con historias similares, todos en busca de orientación. Merecemos más que una gratitud vacía en estas fiestas patrias, le dijo Marcus en voz baja a Amara, quien ahora dirigía el equipo legal de la fundación. Merecemos el mismo respeto y la misma justicia que juramos defender. Mientras el sol se ponía sobre el jardín que Eleanor tanto amaba, Marcus observó a una nueva generación de oficiales militares negros que acudían a visitarlo en busca de consejo e inspiración. En sus ojos vio algo que había estado ausente durante demasiado tiempo, una esperanza renovada en la promesa de igualdad. El general Johnson no solo había salvado su hogar, sino que había abierto las puertas de un sistema para que otros pudieran encontrar justicia. Su venganza no consistía en destruir a quienes le habían hecho daño, sino en construir un legado mucho mayor del que sus detractores jamás podrían haber imaginado. Intentaron arrebatárselo todo, pero sin darse cuenta le dieron una plataforma para cambiar el mundo. La verdadera victoria de Marcus no fue derrotar al banco, sino asegurar que ningún otro héroe volviera a caer en el olvido.